Muy buenos días a todo el país que nos escucha a través de las redes sociales de la radio Causachuncoca. Y estamos aquí este sábado, como todos los sábados, para esta edición especial de Contexto Internacional, donde vamos analizando un tema a nivel mundial, pero que también afecta a Bolivia, y lo vamos analizando con más profundidad. Y el tema de esta semana es la economía de América Latina, la reactivación económica y los desafíos que nuestros países enfrentamos en esta crisis total. Y antes de la pausa publicitaria estábamos hablando con Ricardo Peidro, que es dirigente sindical en Argentina, que nos explicó la dura realidad de tener una economía que ha sido destruida por el Fondo Monetario Internacional, como lo fue la de Argentina en el periodo del macrismo, y que ahora un gobierno popular está intentando recuperar ese tiempo perdido. Y bueno, para ayudarnos en este análisis estamos con una invitada muy especial, la compañera Teresa Morales, que ha sido ministra de Desarrollo Productivo en el gobierno de nuestro hermano Evo. Y primeramente, bienvenida a la radio Causachuncoca. Y me parece que el tema de cómo reactivar la economía es lo más importante, pero un desafío que enfrenta países como Bolivia, Ecuador, Argentina, es el Fondo Monetario Internacional, que quiere aprovecharse de esta crisis para saquear las economías de esta región. ¿Qué representa el Fondo Monetario Internacional en esta crisis del COVID-19? Por favor, compañeras, micrófono. Silenciados. Oliver, mucho gusto de estar en el programa. Muchas gracias por la invitación. Para mí un honor y un gusto estar en Causachuncoca, un medio tan querido, tan apreciado y tan importante en la difusión de nuestras ideas y postulados de los 14 años de gobierno del proceso de cambio. Efectivamente, Oliver, y al pueblo que nos escucha, desde el inicio de la gestión de Evo Morales, el Fondo Monetario tenía la costumbre de imponer una manera de hacer las cosas en economía en todos los países y a cambio, es decir, a cambio de darnos créditos, nos imponía una lógica, una manera de hacer las cosas en la economía, de manejar la economía, que siempre en los 20 años de neoliberalismo fue una manera que empobreció a la gente más pobre y concentró la riqueza en pocas manos. Ese modelo se cambió ya de inicio de la gestión de Evo Morales. En el Banco Central de Bolivia tenía el Fondo Monetario todo un piso. Ustedes conocen en La Paz un edificio bien grande que es el Banco Central, pues todo un piso lo ocupaba el Fondo Monetario con sus técnicos. Hablando en inglés, determinaban las políticas económicas que se iban a implantar en Bolivia. Resulta que aquí el inicio del proceso de cambio eliminó esa presencia, y les dijo a los del Fondo Monetario que no íbamos a seguir sus condicionamientos. ¿Y cómo conseguimos los recursos? Pues nacionalizando los hidrocarburos y consiguiendo ingresos que nos permitían manejar nuestra economía con toda soberanía y hacer nuestros gastos que venían de nuestro propio bolsillo y no de créditos. Pero resulta que 14 años más tarde se da un golpe de Estado en Bolivia y el gobierno de facto, el gobierno golpista, que además de atropellar los derechos humanos de buena parte de la población, decide en la plena situación de dificultades de la pandemia, dificultades económicas y sanitarias, aceptar un crédito que el Fondo Monetario ofreció a los países, que resultaba ser un crédito con condicionamientos, es decir, que volvamos a las políticas económicas neoliberales que empobrecían más a la gente pobre y enriquecían y concentraban la riqueza en pocas manos. Resulta que ellos aceptan esa oferta del Fondo Monetario, y una oferta que la hacen a los países desesperados por recursos, como son los países pobres, que necesitaban recursos frescos para implantar políticas en contra del COVID.
El problema de estos créditos que ofreció el Fondo Monetario y que aceptó Yanine Áñez, el ministro de Economía y el presidente del Banco Central del golpismo, fue, por un lado, que se ofrecían en DEX derechos especiales de giro que tienen un mantenimiento de valor carísimo. Entonces, resulta que uno se presta y todos los días va subiendo el monto que se ha prestado, porque cada día sube el precio del DEX. Y ellos no te prestan en dólares y uno puede más o menos calcular o controlar qué es cuánto está el dólar, etcétera, etcétera. En este caso te prestan en DEX y los DEX van subiendo día que pasa. Por un lado eso. Por otro lado, la tasa de interés, cualquier persona que se ha prestado, lo primero que pregunta es a qué tasa de interés. El país tendría que haber dicho, no podemos aceptar una tasa de interés de casi 8%, porque la CAF, el BID y otros nos ofrecían una tasa de interés mucho más baja, de 2 y de 1%. Han contraído el crédito a 7% con mantenimiento de valor de DEX. Y lo importante y lo interesante en Bolivia es que después de que el pueblo ha aprobado la nueva constitución política del Estado, ha aprobado el hecho de que en 2 artículos la constitución protege la economía boliviana de esta forma de actuar que tenían los gobiernos anteriores a la constitución, que era contraer créditos libremente. El crédito debe ser, cualquier crédito contraído por el Estado debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Si ustedes se acuerdan, el 2020, Yanine Áñez contrajo el crédito, mandó para que se apruebe a la Asamblea y la Asamblea, con mayoría del MAS, rechazó ese crédito por no tener las condiciones adecuadas. Entonces, lo que tendría que haber hecho la señora Áñez es no aceptar el desembolso de ese crédito, porque la Asamblea por Constitución debió haberlo aprobado y no lo aprobó. Sin embargo, aceptaron el desembolso. El Banco Central dolosamente recibió el dinero, 324 millones de dólares, y estando prohibido recibir créditos que no haya aprobado la Asamblea. Y sin embargo, como la Asamblea no aprobó y se negó en banda a aprobar el crédito, no pudieron hacer el gasto y se quedó ahí en el Banco Central ese dinero. Lo malo es que habiéndose desembolsado ya corría el mantenimiento de valor de los DEX, estaba comprometida la fe del Estado y también corría la tasa de interés. En cuanto el presidente Luis Arce se hace cargo del gobierno, el Ministerio de Economía, el Banco Central investigan y dicen, no, esto es ilegal. Esto es no solo es ilegal, sino es inmoral, porque hay 2 artículos de la Constitución que obligan al gobierno a hacer consultas con la Asamblea y solo si la Asamblea aprueba tanto el crédito como las condiciones del crédito que sean suficientemente convenientes y las tasas de interés suficientemente adecuadas para el país, recién la Asamblea hubiera aprobado. Pero como la Asamblea Legislativa, nuestros diputados y senadores del MAS no aprobaron el crédito, no pudieron gastarlo y lo dejaron en el Banco Central. ¿Qué pasó? Que en el Banco Central el dinero se quedó ahí, pero empezaron a subir los DEX, o sea, el mantenimiento de valor de la moneda que nos prestaron y además la tasa de interés. Entonces, ¿qué decide el gobierno de Luis Arce? Decide efectivamente la legislativa, porque la Constitución obliga, y devolver el crédito. Se ha devuelto el crédito, se ha pagado el mantenimiento de valor gravemente y se ha pagado un poco de tasa de interés que también corrió y no se ha aceptado las condiciones del Fondo Monetario. Las condiciones del Fondo Monetario son condiciones que si un gobierno hace caso de esas condiciones, para comenzar había que flexibilizar el tipo de cambio, la moneda, o sea que lo que usted tiene en su bolsillo ahorita tendrá 30, 50 pesos en el bolsillo, se vuelve nada en un minuto solo con una decisión de flexibilizar el tipo de cambio. Eso le ha pasado a varios países y muchas otras cosas de ajuste en términos de cortarle los ingresos a la gente más pobre, evitar el déficit fiscal, etcétera. Cosa que en los 14 años hemos hecho justo al revés.
Si hemos tenido éxito en crecimiento económico los años pasados, y hemos sido medalla de oro en crecimiento económico en toda la región, incluso cuando los hidrocarburos estaban a bajo precio, es porque hemos hecho caso omiso de las recomendaciones del Fondo Monetario que se implantaban en todos los países, porque hemos nacionalizado los hidrocarburos y de ahí hemos sacado la platita para vivir y además para tomar decisiones soberanas en cuanto a política económica y no aceptar las condiciones del Fondo Monetario. ¿Qué hemos hecho? Nuestro modelo económico ha sido contrario a las recetas del Fondo Monetario. Hemos entregado dinero a la gente pobre vía bonos y hemos entregado créditos. Incluso ustedes últimamente saben en Causachuncoca que se han dado créditos con tasas de interés de 1%, de 0, de 1, de 2% a la gente necesitada para sus pequeñas unidades productivas. Oliver, 80% de la gente adulta en Bolivia que trabaja todos los días, que sale de su vivienda a trabaja en pequeñas unidades productivas. Y estas pequeñas unidades productivas se han descapitalizado con este tema de la cuarentena y de la crisis. Han comido su capital, han tenido que vivir comiéndose su pequeña inversión. Entonces, ahora el Fondo Monetario nos diría, ajusten, no hagan inversiones, hay que tener un déficit fiscal muy pequeño. Y la verdad que hemos tomado medidas contrarias. Y hemos dicho, no, señor, se les da más bien, se mantienen los bonos, que seguramente Carlos Mesa, si hubiera ganado elecciones, los hubiera eliminado por indicación del fondo, y se mantiene además una inversión pública en carreteras, en empresas, etcétera, y además se mantiene crédito con tasa de interés muy baja a la gente más pobre. ¿Qué resulta de esto? Los neoliberales decían que ese 80% de la gente pobre que sientan en la calle a vender caramelos, las compañeras que venden comida, que venden salteñas, que venden lo que sea, esa gente era una gente entendida por los neoliberales como población inviable económicamente. Así le ponían el adjetivo, el estigma, inviable, y eran objeto de políticas sociales, o sea, alimentos por trabajo, es decir, trabajas todo el día llevando piedras en las calles y te dan el plato de comida del día para ti, para tus hijos o algo así. En nuestro caso hemos cambiado la lógica. El modelo económico de los 14 años consiste en convertir a estas personas en el motor de la economía. Han recibido recursos baratos, y cuando uno le da 1 peso o 10 pesos a un carpintero que tiene un pequeño taller de carpintería, ¿qué hace con el dinero que gana? Compra zapatos del zapatero, y el zapatero compra comida de la comidera, y todo en bienes salario. Ese ha sido el secreto. 10 vueltas da si usted le da 10 pesos a un pobre en Bolivia, esos 10 pesos dan 10 vueltas pisando talleres de todo el mundo, de la confeccionista, de la comidera, etcétera, etcétera. Si uno le da 10 pesos a un millonario boliviano, va a acabar en Miami en un departamento. Es decir, ustedes saben que el boliviano, el pequeño productor, invierte en cosas nacionales, en consumo nacional. Entonces, como comemos comida de nuestros campesinos, como nos vestimos con ropa nacional, aunque en algunos casos incluso las marcas pueden confundir, en realidad resulta que eso ha dinamizado la economía y ha sido el secreto del crecimiento económico. Hablan del milagro boliviano conducido por Evo Morales y Luis Arce, ¿no es cierto? En el exterior dicen, ¿cómo es que no haciendo caso a las recetas del fondo han logrado el mayor crecimiento económico de la región? Pues ese es el secreto de Luis Arce, que él lo ha implantado en el modelo económico, social, productivo y comunitario que él que ha descrito en varios libros. Y ahora resulta que nos quieren imponer a medio camino, porque ha habido un gobierno golpista, un crédito que nos obliga a querer cambiar la lógica. No lo aceptamos. El presidente del Banco Central se lo ha devuelto al Fondo Monetario ese crédito y les ha dicho además, no vamos a usarlo porque ustedes están imponiendo condiciones que no aceptamos. Entonces, es una dignidad y una soberanía que, como decían en Telesur, es posible que varios otros países puedan tomar el mismo camino. ¿Por qué? Porque ha sucedido una pandemia mundial, ha cundido el terror y el miedo de las muertes que han sucedido, y los países pobres se han visto obligados a aceptar las condiciones que te dan los créditos del Fondo Monetario.
Y lo que hay que hacer es ser el buque insignia, los bolivianos, el gobierno de Bolivia, el buque insignia, de que el resto de la región también se cuestione y discuta las condiciones de crédito y las condiciones también para la política económica. Y lo podemos hacer no porque somos valientes solamente, sino porque 14 años hemos demostrado que eso no funciona. Por lo tanto, tenemos pruebas reales en nuestra economía de que las indicaciones del fondo son equivocadas y le podemos decir al resto de la región, debieran reunirse los ministros de economía de nuestra región para tomar una acción conjunta en torno al crédito del Fondo Monetario que Bolivia ha tomado la decisión unilateral de devolver, pero podría devolverse ya regionalmente. Algunos países ya han hecho gastos, etcétera, y aquí quiero resaltar lo bueno de una nueva constitución. Antes esto se podía hacer, pero ahora no. Ahora la Asamblea Legislativa tiene que ver a qué tasa de interés nos están endeudando como país, con qué condiciones nos están endeudando como país. Antes, en las dictaduras militares y en otras dictaduras, el gobierno suscribía los créditos y no, la Asamblea no miraba si era tasa alta o tasa baja, o sea que al final podía haber incluso corrupción de los gobiernos contratando créditos de tasas muy altas. En este caso, nuestra Asamblea se negó en banda, se negó a aprobar el crédito del Fondo Monetario, coordinando con Luis Arce cuando todavía era candidato, y en este caso, por esa razón, nos hemos librado de esa condicionalidad. Además, hay otro artículo en la Constitución que dice que Bolivia no puede aceptar en política económica condicionamientos ni de bancos, ni de transnacionales, ni de empresas nacionales, ni extranjeras. Son 3 artículos de la Constitución que ha violado Yanine Áñez al contraer ese crédito, y como digo, sobre la base de esa violación, nosotros el gobierno de Luis Arce ha devuelto el crédito, pero además ha anunciado procesos, porque hay 30 millones de dólares, 24 millones de dólares que se han devuelto por la culpa de quienes han hecho este crédito irregular. ¿Quiénes son los responsables de esto? En primer lugar, Yanine Áñez. En segundo lugar, el ministro José Luis, no me acuerdo el apellido, José Luis Parada, y el presidente del Banco Central, el señor Aponte. Los 3 son en primer lugar responsables. Y ojalá, cuando haya el proceso, los jueces no acaben buscando al funcionario de 5º nivel que sea el responsable porque él puso la firma o porque él hizo el informe. Los responsables son 3, con nombres y apellidos: la presidenta Yanine Áñez, el ministro Parada y el presidente del Banco Central, Aponte. Los 3 autoridades de facto que han comprometido la fe del Estado boliviano y nos han obligado ahora a pagar 24 millones de dólares en un momento en que es tan necesario. Estamos consiguiendo toda la platita posible para comprar vacunas, para comprar las pruebas, para traer las jeringas, los refrigeradores de menos grados para conseguir que las vacunas no se arruinen, etcétera. Todo eso lo hubiéramos podido en 24 millones. Yo le debo decir que solo una inversión importante para el Ministerio de Salud son 25 millones de dólares que se está comprando los refrigeradores de baja capacidad, jeringas y todo lo que se necesita para la vacunación. Todo eso nos hubiera salido sin problemas si no hubiéramos tenido que pagar esos 24 millones de dólares al Fondo Monetario. Esos señores son responsables. En primer lugar, ella y las dos autoridades que he mencionado deben dar cuenta de esos 24 millones de dólares que se han pagado, porque su manera irregular e ilegal, violatoria de la Constitución, de haber contraído ese crédito del Fondo Monetario. Muchas gracias. Y bueno, el daño económico del golpe de Estado ha sido tan grave y, bueno, los golpistas, Yanine Áñez, Samuel Doria Medina, reconocen que hubo una fuerte caída económica durante su gestión, pero siempre dicen, fue por la pandemia, es COVID nomás, pero la crisis económica en Bolivia ya estaba antes de la llegada de los primeros casos de coronavirus, con la paralización de proyectos y con esa falta de inversión estatal, ya teníamos problemas económicos. ¿Cómo era ese periodo después del golpe, pero antes de
del inicio de la pandemia en Bolivia. Sí, efectivamente, desde octubre la economía empezó a caer. Hemos cerrado el año incumpliendo nuestra meta anual, la meta que Luis Arce y el presidente Evo habían puesto en ese momento para el crecimiento del año 2019. Bajamos 2 grandes puntos, es decir, fuertemente cayó la economía desde octubre hasta diciembre. El propio ministro Parada tuvo que hacer un informe, como siempre hemos instalado por ley la rendición de cuentas públicas. Yo he visto la rendición de cuentas públicas del ministro Parada y es totalmente una vergüenza, porque desde octubre ha empezado a caer la economía en picada, y en octubre, ustedes acordarán, 2019, no había ni la sospecha del coronavirus. Octubre, noviembre, diciembre, no había nada de coronavirus en América Latina. La cuarentena empezó recién en marzo. Enero y febrero ha habido caída en picada de la economía. Además de quitarles de las manos los recursos a la gente más pobre, porque ustedes saben que había una ley de servicios financieros que le permitía a muchos parientes suyos, míos, etcétera, incluso a usted o a mí, podíamos haber tenido la primera vivienda con tasa de interés inicial muy baja y con cuota inicial 0. Mucha gente en las ciudades se ha hecho casitas, se ha hecho departamentitos, ha hecho inversiones con el crédito que había de los 14 años de gobierno de la ley de servicios financieros. Eso de inmediato se revirtió. Hicieron un acuerdo con los bancos a través de la ASFI y ya no ibas al banco y te daban las condiciones. Ya los primeras 2-3 semanas de gobierno ha cambiado la situación en la banca. Nadie te daba esa tasa, esa cuota inicial 0, y te exigían una contraparte que no te exigían en el momento anterior. Entonces, en poco tiempo, igual que Macri en Argentina, que el compañero ha descrito antes, igual que Macri en Argentina, 14 años de avances, en medio año se han echado abajo con una facilidad impresionante sobre la base de violar los derechos humanos de dirigentes, políticos, sindicales, de líderes sociales que han sido perseguidos, encarcelados. Las rebeliones populares han sido motivo de represión, de crimen, de matanza y de detenciones terriblemente ilegales, que lamentablemente, debo decirles con el corazón en la mano, ni siquiera hemos logrado revertir en este gobierno. La verdad es que deberíamos haber sido mucho más consistentes en nuestro gobierno en revertir toda esa injusticia que ha habido. Lamentablemente veo que el ministro de Justicia de este gobierno no está dando la talla en términos de recuperar los derechos de la gente que fue atropellada en sus derechos en la época de la dictadura, pero punto aparte de eso, deberíamos decir claramente que gracias a esa agresión de derechos humanos han implantado un modelo económico que ha violado los derechos económicos y sociales de la gente más pobre, incluso de la clase media. No por nada, incluso la clase media ha respaldado después al gobierno de Luis Arce, la propia clase media, porque ha visto que ya no se podía comprar un departamentito con cuota inicial 0, con una tasa de interés baja, etcétera, porque los bancos se enaltecieron. Hubo un decreto que emitió Yanine Áñez que les dio condiciones excelentes al sistema financiero y contrarias a la gente del pueblo a contraer créditos. Era un decreto que se parecía al decreto antiguo del 21060 del inicio de los 20 años de neoliberalismo en Bolivia. Era prácticamente idéntico en su redacción en varios puntos. Es decir, se estaba instalando la lógica de empobrecimiento de los pobres y enriquecimiento de los ricos en el gobierno de Yanine Áñez. Felizmente el pueblo se rebeló y exigimos elecciones, exigió elecciones quien estaba en Bolivia. Yo estaba exiliada y perseguida en el exterior, pero exigieron elecciones y logramos retomar la conducción de la economía con soberanía y con dignidad. Entonces, a todo el pueblo le digo, esa devolución del Fondo Monetario Internacional, que no tiene precedentes, no hay precedentes en el mundo que alguien le diga, señores, tomen su plata, no la queremos, no aceptamos sus condiciones, cuando los países más bien se quitonean esos créditos por la condición subalterna
colonial de la mente de muchos gobernantes, como en el caso de Ecuador. Lenín Moreno ha aceptado consecuentemente el crédito y ha empezado a gastarlo. Si Ecuador tuviera un gobierno, y ojalá se instale un nuevo gobierno en el Ecuador que tenga dignidad, podrían intentar también devolver ese crédito y decirles no aceptamos sus condiciones. Y hay una cosa importante, ustedes han visto, la Unión Europea, por ejemplo, se une como Unión Europea en torno al problema de las vacunas y negocia en conjunto con las empresas que producen vacunas. América Latina, necesitamos nuestra integración regional poderosa. Nos estamos comprando vacunas cada país suelto y además tienen cláusulas de confidencialidad con relación a los precios. Esas cláusulas, o sea, puede ser que a Perú le estén vendiendo a un precio la misma vacuna que a Bolivia a otro precio, y ni siquiera nosotros somos capaces de reunirnos y decir, bueno, a ver, un ratito, no pueden abusar. Además tenemos que tener una negociación, podemos hacer una negociación conjunta de país y de región, pero nunca han dejado los neoliberales que nos integremos en las economías. Entonces, por esa vía, yo creo que es importante que retomemos la lógica de gobiernos progresistas en la región. Ojalá en Ecuador se logre instalar un gobierno progresista, está en Argentina, está en Bolivia, y podemos intentar que la región pueda negociar en conjunto, no solo el tema de las vacunas que ahora nos preocupa, sino también los créditos que recibimos de entidades multilaterales, porque son créditos que vienen con condiciones como las del fondo y no nos permiten desarrollar nuestra economía con libertad, con dignidad, con soberanía y haciéndole el bien a la mayoría de los bolivianos y no a la minoría como siempre ha sido los gobiernos liberales neoliberales. Sí, y bueno, también la política exterior de un país afecta mucho a la economía, a todo el tema económico, y algo que se dice siempre contra gobiernos progresistas en América Latina es, ustedes se han vendido al imperialismo chino, a los chinos, pero me parece que la inversión desde China, países como China o Rusia, es de un carácter muy diferente a esas relaciones muy explotadoras como la del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué ha sido tu experiencia en el anterior gobierno con esa cooperación con países como China? ¿Se puede calificar como un nuevo imperialismo o como una cooperación de beneficio mutual? No se puede negar que todos los países tenemos nuestros propios intereses y siempre la prioridad para cada presidente y para cada gobierno es llevar agua a su propio molino. Lo mismo hacemos todos. Lo importante del asunto es que cuando se negocia tanto con entidades multilaterales, hay un hábito con entidades multilaterales como el Fondo Monetario, el BID, etcétera, hay un hábito histórico de que todos aceptan sus condiciones porque son condiciones imprescindibles para los países que necesitan ese dinero. En cambio, en el caso de China, de Rusia, no hay una historia de créditos que tengan condiciones difíciles y que haya que aceptarlas. En cada caso se contratan tanto empresas chinas, o se han contratado empresas chinas como apoyo de varios países, no solo de China, de Rusia, sino de Irán, incluso asistencia técnica cubana, etcétera, de estos países que sobre los cuales hay una mirada horizontal, ¿no? No es gratuita, cobran lo que tienen que comprar, ganan lo que tendrían que ganar, pero se discute de igual a igual y se dice, bueno, esto sería, de acuerdo, yo no estoy de acuerdo en pagarte esto, tendría que ser menos, y se llega a acuerdos horizontalmente. En el caso de las empresas chinas que han operado en Bolivia, yo tengo el conocimiento de la empresa que ha construido el ingenio azucarero de San Buenaventura en el norte de La Paz. Y esa empresa es una empresa que tiene buena parte de la propia gerenta. Cuando yo suscribí el convenio, era la gerenta o presidenta de la empresa, era una militante activa del Partido Comunista Chino, histórica. Y los gerentes que nos pusieron de operaciones y de ingeniería aquí en Bolivia eran los mejores alumnos de todas las universidades chinas.
trajeron incluso técnicos de mediano nivel y todos eran siempre los mejores alumnos. Nos hemos realmente solazado viendo la operación y me encantaría que la ciudadanía pueda conocer ese ingenio azucarero de San Buenaventura, que es muy moderno, tiene ejemplo en cuestión de, ustedes saben que San Buenaventura está cerca del Madidi, en el Madidi hay mucha ecología, hay una riqueza de biodiversidad, de animales y de plantas, etcétera, y no podía hacerse una industria al lado del Madidi que sea una industria que contamine, y ni siquiera los indígenas de toda la región pudieron oponerse porque había todas las condiciones ambientales de mantenimiento ambiental y no se ha hecho daño al medio ambiente, pero además se ha dado empleo y se ha hecho un ingenio realmente de primer mundo, como diríamos, extraordinariamente interesante. Algún día se podrá, seguramente, la gente que pueda conocer se va a impresionar con las condiciones de esa construcción. Y esa ha sido una empresa china. Se dice a veces, eso es chino y es malo, ¿no? Pero la industria china tiene varias calidades, las que conocemos a veces en las calles, en el comercio habitual, son cosas de menos calidad, pero hay cosas de muy alta calidad y el gobierno chino tiene empresas de altísima calidad que ofrecer, y en Bolivia nos han dado buenos servicios y se ha pagado a través de concursos, siempre. A veces se ha ganado, en este caso han ganado el concurso incluso a empresas brasileras y a empresas incluso europeas que no tenían la misma competitividad y calidad que la China. O sea que esta idea de que las empresas chinas nos están sometiendo, etcétera, etcétera, es una idea que yo creo que es equivocada, que puede haber sucedido en algún caso, no digo que no, que a lo mejor en algún caso ha habido un mal comportamiento de alguna empresa china o incumplimiento, pero que en el caso en que yo conozco ha sido impecable el cumplimiento de la empresa que ha construido el norte de La Paz, San Buenaventura, nuestro ingenio azucarero, que ahora está en pleno funcionamiento. Tan cumplidos son que se inauguró a tiempo y se está haciendo azúcar en el occidente de Bolivia, que en realidad era una cosa que nos decían los neoliberales, que no se podía hacer azúcar en el norte de La Paz, en San Buenaventura. Sin embargo, se ha podido plantar una buena variedad de caña y se está produciendo una cantidad de azúcar que se está comercializando en el país. Ese es un ejemplo de una empresa china. Los hay también de empresas rusas y creo que no es demostrable la acusación de que hay un imperialismo chino y ruso, aunque es verdad que nunca podemos decir que ellos no defiendan sus intereses, pero sí hay una negociación mucho más horizontal y consistente, más digna, más soberana desde nuestro país a estas empresas y a estos estados. Como digo, además, Yanine Áñez había roto relaciones con China, con Rusia, con Irán, con Cuba, y estos son los que ahora nos traen las Sputnik, que son las vacunas que ahora se están incorporando en nuestra gestión sanitaria, y nos han traído las vacunas chinas, las rusas, las cubanas. Bueno, la cubana todavía no ha salido, pero todas estas cosas no se hubieran hecho si hubiéramos tenido las relaciones rotas. El presidente Luis Arce ha tenido que hablar con Putin para que nos manden la primera llegada de las vacunas Sputnik. Ustedes saben que está difícil conseguir, pero tenemos soberanía y somos amigos del gobierno ruso, de Xi Jinping también, de China, que nos han podido mandar todo lo que nos han mandado gracias al restablecimiento de relaciones y al mutuo respeto entre gobiernos y estados que tenemos con China, con Rusia, con Cuba y con otros países como Irán también. Muchísimas gracias. Y bueno, ya vamos concluyendo esta parte del análisis de Bolivia, pero antes de cerrar, por favor, compañera Teresa, ¿qué son algunas de las prioridades en que este nuevo gobierno debe enfocarse para retomar el camino hacia el crecimiento económico, hacia la industrialización y la recuperación del modelo boliviano que ha sido dañado el año pasado? ¿Qué son los factores en que deberían estar enfocados? En cuanto a medidas de política económica, el gobierno dirigido por Luis Arce y el ministro de Economía
y el gabinete económico, que seguramente trabaja diariamente en este tema, ha tomado la ruta correcta. En cuestión económica se está activando la demanda de la gente más pobre, se ha entregado créditos que en el neoliberalismo son una herejía, con una tasa de interés de 1%, eso es una herejía para cualquier neoliberal, ningún gobierno neoliberal lo haría, pero nuestro gobierno con soberanía y con dignidad lo ha hecho, se está entregando tasas de interés muy bajas, una buena cantidad de inversión para la gente de pequeñas unidades productivas, que como digo son el 80% de los adultos que trabajan en Bolivia. Está además activándose la inversión pública. Ustedes ven a Luis Arce cada día casi está inaugurando obras que estaban trancadas durante un año y que finalmente en estos meses ya se pudo reactivar y terminar. La inversión pública está corriendo como de costumbre, como antes de la dictadura. Entonces, si estas dos medidas se mantienen, es decir, incorporar recursos a la demanda de la gente más pobre, incorporar además recursos de inversión pública para construcciones, carreteras, escuelas, industrias, etcétera, este es el secreto para empezar a reactivar. No sé si sabe Oliver o en la radio se ha escuchado, ya la CEPAL ha revertido su proyección sobre el crecimiento de Bolivia, ha mejorado su proyección porque se da cuenta de que la política económica de Luis Arce y del ministro Montenegro es una política que los economistas llamamos contracíclica. Esta política contracíclica quiere decir que mientras más deprimida está la economía, en vez de ahorrar hay que gastar y hay que darle plata a la gente para que reactive la economía. Y hay que darle plata a las empresas, a la construcción, para que hagan carreteras, escuelas, industrias, etc. Entonces, con esta lógica, activamos la demanda, y activando la demanda, esta demanda crea su propia oferta, produce una oferta quiere decir industria, producción de alimentos. Si tú tienes quien compre los alimentos, va a haber quien produzca los alimentos. Si tú tienes quien compre confecciones, va a haber quien produzca confecciones, y así sucesivamente. Y con esta lógica vamos a lograr activar. Son estas dos lógicas de inversión pública y de demanda de la gente más pobre generan una dinamización de la economía que acaba generando crecimiento económico y revertir el estancamiento o más bien el retroceso en las economías, en particular de la boliviana, generada tanto por la pandemia como por el golpe. Perfecto, muchísimas gracias, compañera Teresa Morales, que ha sido ex ministra de Desarrollo Productivo en el anterior gobierno de nuestro hermano Evo, y que nos explicó los desafíos que tiene la economía boliviana en esta nueva crisis. Muchísimas gracias, compañera Teresa Morales. Y estamos también con otro compañero economista, comunicador, Juan Fernando Terán, que nos habla desde Quito, Ecuador. Bienvenido, Juan. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la radio Causachuncoca. Y bueno, Ecuador está enfrentando el desafío del Fondo Monetario Internacional. En Bolivia hemos devuelto el préstamo irregular que había con esa institución, pero me parece en 4 años, a través del FMI, se ha destruido toda la base productiva de la economía ecuatoriana, afectando a todo ciudadano común. Hola, compañero Juan, ¿me escuchas? Sí, te escucho muy bien, gracias. Compañero Juan, estaba diciendo que en Bolivia se ha devuelto el préstamo del Fondo Monetario Internacional, pero ¿qué han sido los efectos de esa institución, de la presencia de esos préstamos en Ecuador, que ahora está sufriendo una crisis grave? ¿Qué han sido los efectos del Fondo Monetario Internacional ahí? Bueno, buenos días y un saludo a todos en Bolivia. Es un gusto estar de nuevo en la radio con ustedes. Miren, en los últimos 4 años hemos tenido un gobierno que no ha obedecido a las necesidades del pueblo ecuatoriano. Eso significa que el Fondo Monetario Internacional
ha ido paulatinamente imponiendo una agenda de política pública que nos ha afectado muchísimo en el país. Y no son afectaciones en abstracto, son afectaciones en concreto. Como por ejemplo, antes de que empiece la pandemia, 15 días antes de la pandemia, el Ecuador tuvo la mala coincidencia de que despidió a 30,000 personas del sector salud. Así son las cosas, es decir, imagínense que empezamos la pandemia con menos 30,000 personas del sector salud, porque el Fondo Monetario Internacional estaba exigiéndole al gobierno ecuatoriano que reduzca la cantidad de servidores públicos que existen en el Estado. Entonces fue una cosa, pero de no creer, es decir, una cosa que uno dice, qué mala suerte que tenemos que justo esto nos sucede. En esa misma época, porque esto estamos hablando de casi 2 años atrás, en 2019, el Ecuador despidió a la mayoría de personas que hacen vigilancia en las cárceles, a la gente que hace protección social, desorganizó, desbarató el Ministerio de Justicia, que era el que estaba encargado de las cárceles, desbarató el Ministerio de Coordinación de Seguridad. Entonces hubo una reducción del aparato del Estado cuyos efectos se observan en la vida cotidiana. Si ustedes vieron en esta semana, tuvimos los motines más grandes que hayamos tenido en la historia del país y que dejaron más de 80 muertos. Entonces, no, a diferencia de lo que alguien podría imaginarse desde la derecha, desde esos grupos complacientes con Estados Unidos, el problema con el Fondo Monetario Internacional no es ideológico. Aquí lo vivimos día tras día. Lo vivimos cada vez que no hay un médico que nos atienda. Lo vivimos cuando no hay seguridad en las calles. Lo vivimos cuando desemplearon a la mayoría de la gente que trabajaba en el sector público. Para que ustedes tengan una idea en Bolivia de cuál es la magnitud del problema, les comento lo siguiente. En el Ecuador, 7 de cada 10 personas no tiene un trabajo adecuado. Y eso se logró en este gobierno por implementar las políticas del Fondo Monetario Internacional. Esta es la situación en este instante. Gracias, compañero Juan. Y bueno, para la audiencia acá en Bolivia, ¿puedes explicar un poco de quién es Andrés Arauz? Sabemos que el compañero candidato de la izquierda ecuatoriana es economista, tal vez va a ser el segundo economista como presidente luego de nuestro hermano Lucho Arce acá en Bolivia. Pero, ¿nos puedes explicar quién es Andrés Arauz y qué son algunas de sus propuestas económicas para recuperar lo que se ha destruido estos últimos 4 años? Bueno, ojalá te tomo la palabra y ojalá todo suceda como planteas, en el sentido de que en el Ecuador en este rato no tenemos seguridad de qué es lo que pueda pasar el 11 de abril, que supuestamente es la segunda vuelta electoral. Lastimosamente para nosotros lo que sucedió en Bolivia es un referente, y es un referente muy negativo. Lo que le hicieron al gobierno de Evo Morales nos pueden hacer a nosotros en cualquier instante, y eso es el sentimiento que tenemos en el país cotidianamente. No podemos decir que estamos tranquilamente yéndonos a la segunda vuelta electoral porque no hay esa sensación. Y no hay esa sensación porque desde todo lado, desde la derecha y desde los medios de comunicación financiados por los grupos empresariales, hay una campaña permanente de ataque al candidato Andrés Arauz, que es el candidato de la izquierda ecuatoriana. Ahí se le montan cosas, se fraguan fake news, hay una serie de cosas que dan mala espina, que aquí podría romperse el proceso democrático con facilidad en cualquier instante. Al respecto de quién es él, les comento que él ya fue ministro de Ciencia y Tecnología en el gobierno de Rafael Correa hace unos 5 años atrás. Él tiene experiencia en el sector público porque también trabajó en el Banco Central. Él es un economista de profesión con una muy buena formación académica, trabajó en el Banco Central, trabajó luego, como digo, de ministro coordinador de Ciencia y Tecnología, de Talento Humano, en áreas de esa naturaleza.
En el gobierno de Rafael Correa, debido a las funciones técnicas que él desempeñaba, él no era un personaje público visible, porque como ustedes imaginarán, trabajar en el Ministerio de Talento Humano, de Recursos Humanos, de Ciencia y Tecnología, no es precisamente algo que esté todos los días en la prensa. Eso con respecto a quién es él. Con respecto a las propuestas que él ha hecho, hay varias cosas que son realmente significativas para nosotros los ecuatorianos. La primera que yo tengo que señalar es que con mucha satisfacción le he escuchado sus declaraciones y en ninguna de sus declaraciones hay demagogia política. Y eso lo digo de frente. Yo soy un economista muy crítico de los políticos, no me gustan los políticos, porque entre otras cosas lo que hacen es ofrecer cosas que no pueden cumplir, jamás. Por ejemplo, el gobierno de Lenín Moreno, que es un gobierno vendido al Fondo Monetario Internacional, nos dijo que iba a generar 280,000 trabajos por año al comienzo de su gobierno, y eso no es factible. La economía ecuatoriana no permite generar ese número de trabajos. Cuando yo le escucho a Andrés Arauz dijo una cosa que me agradó muchísimo, que fue la siguiente: tienen que estar conscientes los ecuatorianos que estamos en tal, pero tal mala situación, que la generación de empleo va a tomar tiempo, no va a ser inmediata. Porque incluso si volvemos a recontratar a toda la gente que ha salido del sector público, la recontratación de personal implica procedimientos, implica ver en qué sitio se necesita el personal, se necesita conseguir financiamiento. Entonces, ni siquiera una medida que estaría en sus manos, como es volver a contratar a los maestros y a los médicos, por favor, escúchenme, a los maestros, a los médicos, a las enfermeras, que este gobierno neoliberal despidió, ni siquiera eso es factible en el corto plazo. Entonces, como les digo, me gustó mucho sus declaraciones porque llamó a la sensatez, nos llamó a entender la magnitud del problema en el cual estamos en el Ecuador. Ahí tienes tú una medida de política económica muy concreta, generación de trabajo, porque eso es lo que el ecuatoriano necesita, pero no puede ser inmediato. Una segunda cosa que es absolutamente urgente y que ha tenido una posición muy clara también Andrés Arauz, el candidato de la izquierda ecuatoriana, es respecto a lo de la pandemia. Ustedes en Bolivia pueden sentirse tranquilos de tener un gobierno que responde a las necesidades de la población. En el Ecuador no es así. Miren el escándalo de este día, del día de ayer, del día de anteayer. El ministro de Salud trajo vacunas, unas 3,600 vacunas, y vacunó con eso a los amigos del gobierno, a los parientes de los amigos del gobierno y de los funcionarios del gobierno, y no a los médicos. Observen esto. Y esto no es simplemente especulación, es tan burdo, es tan grosera la forma en que esta gente trata al pueblo ecuatoriano, que esto se hizo público, salieron las denuncias, se vieron las fotografías, salió una lista con los nombres de las personas en las cuales figuraban los periodistas que se venden a los gobiernos, en la cual figuraban exministros, expresidentes, figuras que tienen dinero. Eso es lo que pasó. Como resultado de eso, el ministro puso su renuncia ayer y hoy en la mañana se fugó a Miami, como ustedes lo escuchan. Hace 2 días se destapa el Vacuna Gate, ayer pone la renuncia y hoy está en Miami y no se va pidiendo perdón al Ecuador por su mala conducta. La frase indolente y grosera para el pueblo ecuatoriano es que dijo que no va a regresar a un país de ingratos, que jamás volverá. Como que nosotros, ¿agradecerle de qué? Y regresando a lo de Andrés Arauz, en este contexto, cuando sabes que las vacunas no van a llegarte a ti, porque no eres parte de los grupos de poder, cuando ves que la gente que tiene dinero hace lo que quiere con el Estado, Andrés Arauz ha sido muy categórico y ha dicho, él conseguirá vacunas en Argentina
en Cuba, en donde sea, pero las traerá. Y la prioridad será vacunar a la población que debe ser vacunada. Entonces, discúlpame, el voto del próximo abril, del 11 de abril de la segunda vuelta electoral, es un voto de supervivencia. Este rato nos están obligando simplemente a sobrevivir. Si por mí fuera, yo quisiera que las elecciones fueran el día de mañana para que Arauz se posesione pasado mañana y para que en una semana tengamos vacunas, porque esa es la situación en la cual estamos en este instante. Es un país cuyas élites políticas se han vendido de la peor forma a los intereses empresariales. ¿Y crees que en el caso de que sí hay elecciones libres el 11 de abril y si entra a la presidencia el compañero Andrés Arauz, qué es la situación que va a tener? ¿En qué estado son las arcas del Estado, los bolsillos del Estado? En la primera parte de este programa hemos estado conversando con un compañero de Argentina que nos dijo que, la destrucción que dejó el macrismo allá hace que va a tardar muchísimos años para recuperar lo que se ha destruido. Me parece en Ecuador también la situación va a ser muy difícil para el nuevo gobierno, aunque haya buenas políticas. Exactamente esa es la situación. Permíteme repetir la metáfora que puse hace un rato. En lo político nos quieren hacer lo que le hicieron a Bolivia. Nos quieren hacer lo mismo que le hicieron a Evo. Fastidiar en las elecciones, impedir que gane las elecciones y si gana, hacer un golpe. Eso me temo que es el camino que están planeando todos los días y en cada instante la embajada norteamericana y si les quieres después hablamos de eso más en concreto y los grupos de poder. Entonces, repito, en lo político el camino es hacernos lo que hicieron con Bolivia. Y en lo económico el camino es hacernos lo que hicieron con Argentina. Y esto no es de especulación. Mira lo groseros que son en la forma en que nos tratan. El día en que hubo los motines en las cárceles del Ecuador, mientras todos los ecuatorianos estábamos preocupados de ese problema, de la gente que muere dentro de las cárceles, en ese mismo día, el gobierno de Lenín Moreno envió al Congreso una ley cuyo propósito es privatizar el Banco Central, pero en ese mismo día. Ni siquiera tienen el descaro de esperarse un otro día. Lo hicieron a propósito, para que la población solo esté pensando en el problema de las cárceles. ¿Qué tiene que ver esto con Argentina? Es una ley que les va a permitir a los banqueros, a los grupos de poder, sacar dinero antes de que llegue el próximo gobierno, al estilo de Macri. Macri y su gente sacaron todas las divisas que tenían la Argentina antes de que llegue el gobierno de Alberto Fernández. Esa fue la jugada. Y para cubrir el faltante de divisas que había en Argentina, hicieron que el Estado argentino asuma deuda externa. Entonces, un momento, en América Latina debe existir memoria. No fue el gobierno de Cristina Fernández el que causó la deuda. El gobierno que causó la deuda en Argentina fue Macri en el último año, generando un proceso de salida de capitales de la Argentina que era cubierto con deuda externa contratada por el gobierno. Exactamente esa jugada es la que se quiere hacer en el Ecuador, porque esta ley sostiene lo siguiente. Si en el Ecuador no hay dinero en las calles, si hay falta de liquidez en las calles, si no hay dólares en las calles, el Estado ecuatoriano asume el problema y tiene que contratar deuda externa para colocar los dólares faltantes. Eso es lo que está haciendo esta ley. Entonces, para ponerlo en un lenguaje muy simple, imaginémonos que yo soy un banquero y que yo saco $100,000, $1 millón del país. Ese $1 millón que sale del Ecuador se va a sentir su ausencia en las calles. Por tanto, el gobierno tendrá que hacer algo. Y el gobierno tendrá que contratar deuda externa para conseguir $1 millón y volver a ponernos en las calles. Entonces, dicho en otra forma,
Yo como banquero saco dinero y tú como Estado tienes que cubrir el faltante. Esa es la jugada que nos quieren hacer, al estilo Macri. Repito, en lo político nos quieren hacer lo que le hicieron a Bolivia y en lo económico nos quieren hacer lo que le hicieron a la Argentina. Esa es su jugada. Sí, grave la situación allá en Ecuador, pero otro tema es cómo un gobierno puede generar liquidez si no va a recurrir a instituciones como el Fondo Monetario Internacional. Y nuestra compañera exministra de Bolivia, que nos acaba de hablar, explicó que aquí se nacionalizó los recursos naturales y así el gobierno tuvo los recursos para invertir en el desarrollo nacional. ¿Qué son las opciones para el pueblo ecuatoriano de maneras de encontrar la liquidez, la inversión necesaria para reconstruir el país de aquí en adelante? Bueno, la situación sí es mucho más difícil en comparación con lo que ustedes viven, ¿no? Repito, ustedes tienen un gobierno que de alguna manera piensa en la gente, es un gobierno que está preocupado por el destino de su país. En el Ecuador no tenemos eso. Y para nosotros que se quede este gobierno 2 o 3 meses más es un peligro, porque en 2 o 3 meses más, en el poco tiempo que aparentemente tienen, ellos pueden hacer mucho daño. Y una de las formas de daño que pueden hacer es privatizar las empresas públicas y privatizar la telefonía y privatizar aquello que podría darle recursos al Estado. Entonces, cuidado, aunque se queden una semana más, en esa semana más son muy peligrosos. El gobierno de Andrés Arauz, que yo espero que sí sea gobierno y que le dejen gobernar, el gobierno de Andrés Arauz te enfrentará al problema efectivamente de que no tenemos los recursos naturales que ustedes podrían tener este rato, no tenemos liquidez de manera inmediata, y la única forma en la cual se podría solucionar el problema de una economía que carece de liquidez inmediata es utilizando los recursos que están ociosos del Banco Central y que el Banco Central los tiene fuera del país. Es decir, tenemos dinero en una cantidad mínima, pero que podría servirnos para generar algo de demanda interna. Ese dinero no es un peligro, no es un problema de que se lo utilice porque está fuera, no está cumpliendo ningún papel. Y precisamente eso es lo que han hecho este gobierno y los grupos de poder, mantener el dinero que le corresponde al Estado fuera del país para poder utilizarlo en caso de algún salvataje bancario, de salvar a la banca. Mira, el gobierno de Andrés Arauz ha propuesto y ha planteado que una de las medidas que utilizará para reactivar la economía es otorgar $1,000 a las familias más pobres del país, apenas llegue al poder. A $1 millón a 1 millón de familias, $1,000 te da una cantidad que sí es manejable, son $1,000 millones. $1,000 millones no es mucho en el sentido de que el Ecuador podría conseguir eso a través de sus propios recursos. Pero esos $1,000 millones que parecen poco son bastante si tú miras cómo van a funcionar en la economía ecuatoriana. ¿Por qué? Porque el rato en que tú le das $1,000 a una familia pobre, esa familia pobre compra comida, compra cosas que va a utilizar en la vida cotidiana. Y esos $1,000 que compró en comida van hacia el agricultor que produce esa comida. Y el agricultor utiliza eso para comprar más materia prima para sus cosechas. Entonces se genera un proceso de reactivación económica desde abajo que es bueno y que de alguna manera dará un respiro a la población, pero no nos permitirá salir adelante completamente. Tenemos que ser conscientes que este país que este gobierno le deja al Ecuador con una recesión, con una caída de la producción del 10% del PIB. Tenemos que ser conscientes que en el año 2021 no va a haber una reactivación económica, no vamos a tener cifras positivas. Quiero que se imaginen esto pensando que están 10 metros por debajo de una piscina, del nivel del agua de una piscina. Eso es lo que tienen que subir
tienen que subir 10 metros desde el fondo de la piscina hasta sentir aire. Y eso no se va a suceder en este año. En este año no vamos a tener tasas de crecimiento positivas porque nos dejan en una muy mala situación. Entonces, lo interesante de lo que está sucediendo en el Ecuador este rato es que la población es consciente de todo lo que está sucediendo. Mal o bien, la población se da cuenta de que estamos en una situación tan mala que no podemos pedir milagros. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué votas por Arauz? ¿Por qué va a votar la población como lo hizo por Arauz? Porque Arauz representa primero dignidad, alguien que nos trate decentemente, alguien que nos trate como seres humanos, alguien que nos dé una esperanza, porque justamente su campaña es la campaña de la esperanza, su partido es la Unión por la Esperanza. Esperanza es la palabra que refleja lo que está sucediendo. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿por qué voto por Arauz si no va a generar una reactivación económica inmediata? Porque nadie lo va a hacer, pero lo que sí Arauz logrará apenas se posesione es generar un sentido de autoridad, generar un sentido de que ahora sí hay gobierno, generar un sentido de que el gobierno ya no está tomado por los grupos de poder, empezar a hacer políticas básicas que estén en sus manos para recuperar la salud, la protección social, para recuperar alguna que otra medida de seguridad urbana y ciudadana. Entonces, se viene un camino duro, pero lo que se necesita antes que nada es alguien que quiera hacerlo, alguien que esté interesado en hacerlo. Si tú me permites, quisiera ejemplificar esto con una situación que es muy concreta para que se vea la situación del país. A estos políticos que les vacunaron indebidamente, a estos periodistas que les vacunaron indebidamente y que son los que atacan a la izquierda, que son los que dicen que los de izquierda somos vagos, que son los que dicen que la izquierda no sirve para nada y que es populista. Uno de estos señores, cuando le preguntaron por qué se puso la vacuna, cuando la misma prensa le dijo, oye, no seas así, pues es decir, hay gente vieja que necesita vacuna, ¿por qué te pones? Tuvo el descaro de decir que él es rico y que los ricos hacen lo que quieren. Esa frase resume el Ecuador en el que vivimos de este rato. Un Ecuador que no se vivía con Rafael Correa. Yo fui muy crítico del gobierno de Rafael Correa, pero tengo que reconocer que nunca vivimos una situación en la cual nos trataban como basura, como ciudadanos que no somos ciudadanos. Y eso es lo que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Lenín Moreno y los grupos de poder. Muchísimas gracias, compañero Juan. Esas son palabras de Juan Bernardo Terán, que es economista y comunicador. Allá nos habla desde Quito, Ecuador. Muchas gracias. Tal vez un último saludo, un despido para la gente acá en Bolivia desde Ecuador. Claro que sí, saben que todo el cariño y la solidaridad con Bolivia. Cuando hubo el problema hace un año atrás del problema de la dictadura, porque eso fue lo que pasó, un golpe de Estado y una dictadura en Bolivia. Cuando hubo ese problema, nosotros estuvimos muy atentos de ustedes. Y como comunicadores, porque efectivamente yo trabajo en el periodismo, desde nuestras pequeñas trincheras de lucha, intentábamos hacer algo por Bolivia. Quiero mantener este mensaje y esta idea porque ahora es el momento de ustedes. No tenemos las cosas aseguradas, necesitamos su apoyo, necesitamos que ustedes estén vigilantes y así como nosotros transmitíamos imágenes de ese golpe de Estado, así como nosotros rompíamos el cerco de los grandes medios de comunicación que no decían nada de Bolivia, por favor, compañeros, manténganse en alerta. No está simple la situación en el Ecuador. No es tan sencillo como que va a haber una segunda vuelta electoral y que posiblemente gane Andrés Arauz. Tenemos que estar alerta. Entre los pueblos tenemos que protegernos. Un abrazo a todos. Grandes abrazos a Bolivia. Muchas gracias, compañero Juan.
alguien que ha sido mi colega de trabajo en algún momento allá en Ecuador, con un mensaje muy importante para todo el pueblo boliviano de mandar y expresar siempre nuestra solidaridad con el pueblo de Ecuador, que se encuentra en una situación muy parecida a la que la población acá ha sufrido. Un golpe de Estado, neoliberales que están destruyendo toda la base productiva de la economía para favorecer a grupos de poder que en algunos casos ni siquiera son en el país y más bien están en Estados Unidos. Así es la situación en Ecuador. Hemos analizado también la situación económica acá en Bolivia y también de Argentina. Muchísimas gracias por estar con nosotros este sábado en esta edición especial de Contexto Internacional. Tenemos el programa normal lunes a viernes y la de 2 horas con más profundidad todos los sábados. Muchísimas gracias. Hasta este momento hemos presentado Contexto Internacional. Contexto Internacional, programa de información y análisis de lo que pasa en el mundo. Contexto Internacional.